Esta noche nos proponemos entrar en otros mundos, otras dimensiones. Lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CC. Sí, amigos, sean todos bienvenidos a Fenómeno Cero, presentado por Matrix Pro. Aquí en Cero a la izquierda ya estamos con Gladys Balsa. Hoy con mucho cuero, mucho metal, mucho negro y muy cancherita. ¿Cómo va, Gladys? Bien, buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. ¿Estamos así con algún evento que merezca destacarse? ¿Con luna en algo? ¿Con la casa en tal lugar, en tal signo? No, estamos tranquilos. Cuarto menguante y después empieza la luna nueva, así que estamos bien. ¿Qué se sabe del 2004? ¿Del 2004? Sí, ya dijimos que el 2002 era todo mal, 2003 que podía venir un poquito mejor, ¿el 2004 qué onda? No, el 2004 va a ser bueno. ¿Sí? Va a ser bueno, pero te lo cuento a fin de año. ¿Para qué me voy a adelantar? Sí, tenés razón, no tiene gracia ahora. Bueno, Gla, ¿qué onda? Pila de mails, pila de llamados, pila de mensajes, de consultas. A todos los que siempre nos mandan mensajes, alguna consulta, alguna inquietud para Gladys, recuerden hacerlo a los mails que ella tiene justamente a tal efecto, personales, son consultas privadas, solo Gladys las recibe, las lee y trae algunas que merezcan alguna devolución acá y yo algunas las reenvío, las que llegan a 0 con Z, pero si son muchas ya no me tomo ese trabajo, así que ya saben, fenomenocero@internetcero.com, siempre con C en este caso, y fenogla@yahoo.com.ar. Gladys, vamos a empezar con un mail. Dale. Viene desde Tucumán, lo manda Walter, dice: hola Gla, soy Walter de Tucumán, esta es la primera vez que te escribo y espero que lo leas al aire, ya que tengo 3 preguntas que hacerte. La primera pregunta es como para que hables 2 horas o... ¿Está comprobado que Jesús existió? ¿Está comprobado que Jesús existió? Bueno, si nos remitimos o si lo miramos por el lado de la antropología, no se encontró nada con respecto a lo que tiene que ver con el cuerpo de Jesús, porque Jesús murió y resucitó en cuerpo y alma, por lo tanto el cuerpo no lo van a encontrar. Pero sí hay suficientes datos y suficientes escritos que se encuentran en el Nuevo Testamento, que es uno de los libros que forman parte de la Biblia, y que es un libro fidedigno, que está hecho con recopilaciones de ese tiempo, y justamente los libros estos, o sea, donde se habla de la historia de Jesús, tiene que ver con 4 de los evangelistas de él, ¿no? Que fueron San Marcos, San Lucas, San Juan y me falta uno, San Mateo. Y sobre todo si vemos que todos los datos que ponen también forman parte de la historia, porque habla de Herodes, que era el rey que gobernaba Judea en ese momento. Después estaba Poncio Pilatos, que era uno de los militares principales de lo que era el gobierno de Roma, ¿no? Uh-huh. Así que todos esos datos existen, están y son comprobables históricamente. La segunda pregunta que hace Walter desde Tucumán: el último programa hablaste del caso Roswell. Yo vi esa dichosa autopsia y me gustaría saber si aquellos extraterrestres encontrados guardan alguna similitud con los allí mostrados. Por favor, comentá sobre este tipo de extraterrestres. Bueno, en realidad la autopsia de ella yo dije que era trucha. Claro, y justamente sí, los extraterrestres que utilizaron fue la de la tipología de los aniñados. Claro, él también coincide en eso, que era trucha, pero lo que pregunta es... Claro, si, no, los que se encontraron son la tipología de los avejentados, ¿no? Son pequeños y que tienen fisonomía como si fuesen viejos. La fisonomía es arrugada. Así que no, nada que ver los que aparecieron en Roswell con los que realmente hicieron en la autopsia esta. ¿Tenés algún tipo de extraterrestre favorito? ¿Para mí? Sí. Ya te voy a hablar cuando cuente mi caso de extraterrestre. ¿Estuviste frente a frente con un extraterrestre? Yo dije que sí. ¿De qué tipo era? Y bueno, te lo voy a contar. Sí, pero contame ahora de qué tipo nada más, no te pido que me cuentes la experiencia, solamente de qué tipo. Los tipos venusinos. ¿Cómo son? Son muy hermosos. ¿Son de Venus o son venusinos así por su belleza? No, se dice venusinos porque tienen una forma muy angelical y pelo largo y rubio.
¿Y son así corpóreos o son como masas de luz y energía? Son bastante físicos, sí. Sí. ¿Y era uno solo? Eran dos, pero ya te lo voy a contar. Ok. Por último, ¿qué pasó con el caso de las vacas mutiladas? Cierra su mail, Walter. Bueno, el caso de las vacas mutiladas quedó ahí, tal cual como lo suponía yo. Si realmente hubiese sido un fenómeno ovni, hubiese pasado como pasó en la huella del pajarillo, que hasta vino la NASA a investigarlo. Sí, ¿no? igual tenía ribetes apasionantes. Eran vacas mutiladas en ciertos sectores formando una línea. Tenía un condimento especial. No lo hacía eso un caso paranormal, ni mucho menos, pero. No, pero hay que rendirse ante la evidencia científica. Hola, me llamo Adrián y tengo una duda. La otra noche estaba acostado con mi chica y de pronto ella gritó y se asustó mucho. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que sintió que le tiraron de los pies. También me dijo que le pasa siempre y que no me lo quería decir para que no piense que estaba loca. Podría ser algún fenómeno paranormal. Además pienso que podría ser algún trabajo porque da la casualidad que siempre le pasa a la misma hora de cada noche. Te agradecería si me contestaras al aire. Desde ya, muchas gracias, Adrián. Bueno, las casualidades no existen, es siempre causa y efecto, ¿no? En realidad pueden estar pasando muchas cosas, pueden llegar a ser elementales. Los elementales muchas veces te toman por los pies o pueden ser espíritus bajos. Lo que pasa es que si él está diciendo que pasa siempre a la misma hora, yo puedo pensar que puede llegar a ser algún tipo de trabajo mental que le estén haciendo, que justamente se refuerzan siempre a la misma hora, por eso es que a ella le puede estar pasando siempre en el mismo momento, ¿no? Entonces, mi consejo es que, bueno, que controlen esto, si no pasa a mayores, y me gustaría que ella, si puede ser, se compre una cruz de madera que no tenga el Cristo y que se la coloque al cuello. Así que, Adrián, si lo estás escuchando, que yo te escribí que lo iba a contestar al aire, que tu novia se compre una cruz de madera y se la coloque al cuello. ¿Por qué sin Cristo? Porque el Cristo en la cruz está vencido, es cuando lo mataron, y él resucitó y venció la muerte. O sea que la cruz con el Cristo tiene que ser un símbolo para ver lo que no hay que hacer, o sea, lo malo que le hicieron a Jesús y lo malo que uno puede llegar a hacer, ¿no? O sea que la gente tendría que tener cruces en sus casas, pero solas, así. No, la cruz con el Cristo puede estar tranquilamente, pero no colocársela al cuello. Al cuello no. Hay muchas religiones que no usan a Cristo de la cruz. Claro, pero bueno, eso es... Sí, es que de cada religión. Bien, vamos a otro mail, es de Tomás. ¿Qué tal, Gladys? Te escribo para contarte algo que me pasó hace unos 8 años. Yo tendría 10 y vivía en un departamento, en el piso 12. Esa tarde me quedé jugando en el living y el sol ya estaba casi por desaparecer. Cerca de donde estaba yo se encontraba el ascensor principal, que daba un precinto de 1,5 metros por 1,5 metros aproximadamente, rodeado de espejos. La puerta que separaba ese precinto del living era de madera y con un vidrio opaco con poca visibilidad, y el lugar se encontraba a oscuras. Yo estaba distraído, jugando, como dije antes. Repentinamente sentí un sonido proveniente del precinto, una voz acompañada por golpes en la puerta de madera y vidrio. En una mezcla de miedo e intriga, me sentí atraído hacia la puerta y me acerqué lentamente, mientras los golpes se hacían más fuertes y la voz era ya un grito que me pedía auxilio. Me llamaba por mi nombre. Era la voz de un chico de 10 años más o menos. Los golpes movían visiblemente la puerta. Me acerqué hasta agarrar el picaporte que se movía por los golpes. Los gritos de auxilio ya eran desgarradores. Con un movimiento rápido y sin pensarlo abrí la puerta y observé que en ese lugar no había nada, absolutamente nada. Los gritos cesaron instantáneamente. El ascensor tampoco estaba ahí. Luego de 5 segundos de parálisis por el miedo, salí corriendo hacia la cocina. Nunca supe qué pasó, cuenta Tomás, y cada tanto lo recuerdo. ¿Qué fue eso? Por favor, contestame, así me saco la duda. Te mando un abrazo. Bueno, Tomás, en realidad, si vos no hubieses mencionado tu edad y la edad de este chico, y hubieses puesto que el fenómeno siguió pasando, en realidad podríamos estar ante un fenómeno que fuese de un espíritu bajo o intermedio de un chico de 10 años. Pero como entre los 10 años de edad y los 14 años de edad son épocas en las que los adolescentes tienen mucha rebeldía, muchas veces los chicos se sienten solos o no se sienten comprendidos por sus padres o están pasando por un mal momento. Entonces yo creo que fue un fenómeno paranormal provocado por vos mismos. Fue un fenómeno producido por tu propia mente, o sea, un fenómeno en el cual tu energía telérgica, que es la energía que tiene el cerebro y que varias veces provoca distintos fenómenos paranormales, como puede ser la telequinesis, la fotoalergia, la litolergia.
La telequinesis es la movilidad de objetos a distancias, la litolergia es cuando se tiran piedras, la fotolergia cuando provocas fuego. Yo creo que vos mismo provocaste ese fenómeno, ¿entendés? Fue un grito desesperado de tu propia mente, tal vez no por algo que te pasó en el momento, algo que quedó en tu mente y que en ese momento explotó. Por eso cuando abriste no viste nada, no encontraste a nadie y nunca más te volvió a pasar. Puede pasar, como puede seguir pasando varias veces, en realidad a muchos chicos le pasa, o puede ser un fenómeno que no te pase nunca. Vaya, estás re metal hoy, Gladys, ¿eh? Una camperita de cuero nada más. Estás re de cash hoy. Hola, me llamo Daniel, el programa está muy bueno y a veces me agarra cagazo. Hace como 2 años empecé a ver unas sombras, estas tienen, por lo menos por lo que alcancé a ver, forma de un felino humanoide, casi siempre son 2 y empiezan a dar vueltas alrededor mío, unos segundos y desaparecen, cuenta Daniel. Esto se ve acompañado con un aroma a vegetación, como si fuese un lugar abierto o una selva. Cuando pasa eso, quedo totalmente inmóvil y en una especie de trance, solo puedo mirar y no reacciono. Me acostumbré después de mucho tiempo, me pasa una vez cada 3 meses aproximadamente. Si te sirve de algo, tengo 15 años y soy de Capital. Espero que me ayudes, desde ya gracias. Daniel. Bueno, en realidad... ¿Cuánta gente en problemas, Gladys, hoy? Sí, en realidad yo creo que es un fenómeno para tener mucho cuidado, ¿no? Porque en realidad no tendría que estar pasando eso. Si te pasa con frecuencia, hay que ver qué es lo que se puede hacer, porque yo creo que con lo que vos me estás diciendo, la forma de la que estás hablando es una forma justamente que tiene que ver con las gárgolas. Que yo ya hablé de gárgolas que son monstruosidades, o sea, son seres que están por debajo de nuestro plano de existencia, que en cierto tiempo fueron creadas por demonios y bueno, en este momento están en el inframundo, ¿no? Cada tantos años afloran las gárgolas, o sea, está dentro de las monstruosidades de las que pasan a nuestro plano de existencia. Fíjate qué es lo que te está pasando bien y cómprate una medalla de San Miguel Arcángel, que justamente tiene que ver con ese tipo de cosas, para ver qué es lo que pasa con esto. Si el fenómeno continúa, entonces volveme a escribir. Pero yo creo que con San Miguel Arcángel va a estar todo bien. Bien, Gladys, ponete los auriculares porque hemos respondido a algunas consultas que llegaban vía mail, fenomeno0@internet0.com, fenogla@yahoo.com.ar. La gente también quiere preguntarle cosas a Gladys, inquietudes, vía teléfono. Este mensaje es para Gladys. Quiero saber qué pasó con El Exorcista, si tiene algo que ver con Chucky y bueno, con las otras películas que hablaban. Gracias. Mi nombre es Juan Manuel de Villa Crespo. Chau. Juan Manuel, en realidad con lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales, las cosas pueden suceder o no. De lo que yo hablo siempre es como una especie de prevención, como cuando vas al médico y tratas de prevenir una enfermedad. Te puede pasar o no. Yo no tengo casos de cosas que hayan pasado con El Exorcista. Si bien cuando se hizo El Exorcista, Linda Blair tuvo bastantes problemas porque tuvo que ir hasta una psiquiatra porque ella decía que de noche sentía que la perseguían voces y pasos. Y pasaron otras cosas cuando se hizo la película. Sí. Ahora bien, con lo de Chucky, cuando yo hablé es porque justamente me pasaron cosas a mí, le pasaron cosas a gente conocida mía, amigos míos, incluso hasta gente que yo atiendo. Entonces yo estoy hablando ya de un fenómeno que realmente puede llegar a pasar. Igual si mufa no me lo nombres tampoco acá. Es como la Ouija. No, por nombrarlo no va a pasar nada. La Ouija es lo mismo, ¿entendés? Si uno está utilizándola, puede llegar a hacer pasar. En realidad se hizo para eso, para pasar a nuestro plano de existencia seres bajos, elementales o demonios. Entonces yo digo, no jueguen, no hagan ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya está en cada uno. Yo no puedo estar en la cabeza de todo el mundo. En lo que es la mitología urbana, cuando se menciona un mufa, ¿hay algún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, de carácter científico o espiritual en llevarse la mano en la entrepierna o las chicas la mano en el seno izquierdo? No, es una mitología urbana. Yo no creo que haya cosa espiritual llevarse la mano en la entrepierna, pero por ahí, qué sé yo. No, tenés que hacer algún tipo de negación o de afirmación, ¿entendés? Algo que te saque de eso. En realidad es una energía negativa que tiene la persona. Porque a veces queda pero medio esto fea, no tiene que ver con lo mufa, esto tiene que ver con otra cosa, es un fetiche. Pero digo yo, cuando estoy en público a veces, o frente a una cámara de televisión, llevarme las manos hacia la entrepierna como que queda un poco feo. Y bueno, son cosas, ¿no? Como yo lo hago usar igual, el amarillo ¿no? en el escenario, todo ese tipo de cosas que los músicos o los artistas hacemos, ¿no? Vos sos media cabulera, ¿no?
Sí, algunas cosas sí, pero... te haces cargo, muy bien. No, porque conozco bastantes cosas, así que... Vamos con otro mensaje al 4535-7625. Hola, sí, buenas noches. Epa. Habla Marco de San Justo. Bueno, esta pregunta iba para Gladys. Sí. Si me podía contar la historia de San Marcos de León. Y la otra consulta que tenía era ¿qué pasaría si me hago el tatuaje de San Marcos de León? Marcos con voz de ultratumba. Bueno, Marcos, San Marcos del León como San Jorge y San Cipriano son temas que yo los tengo para hablar acá, porque justamente son santos especiales, ¿no? Tienen Pero tirarle una punta al amigo que llamó. No, sí, obvio. Bueno, como dije antes, tanto San Marcos del León como San Juan, San Lucas y San Mateo son los evangelistas de Jesús, que son los que escriben el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, ¿no? En realidad, San Marcos del León tenía el poder especial de poder dominar a las fieras, y se decía que muchas veces se lo veía acompañado de un león. Por eso es que se le dice San Marcos del León. En realidad, si vos sos católico o cristiano, no te hace nada que tengas grabado a San Marcos del León. Y si sos de otra religión, tampoco. Aparte, como digo yo, las casualidades no existen y por algo llevas el nombre Marcos. Así que por ahí San Marcos del León sea uno de tus protectores. Así que tatúatelo, que no va a pasar nada. Y hay uno más en nuestro teléfono. Habla Miguel de la Luz, estoy escuchando acá hacia la izquierda. Sí, Miguel. Preguntarle si es posible que algún familiar siga viviendo en una casa ocupando el lugar después de muerte, ¿va? O sea, molestando a la gente y demás. Miguel, que se nos notaba preocupado, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora hay que ver por qué lo estás preguntando. Generalmente Preguntaba eso con miedo, suele digo. pasar cuando algún familiar nuestro fue muy materialista y no acepta que está muerto, entonces quiere quedarse melodeando sus cosas, o bien cuando tenía alguna afinidad especial por alguna persona de la familia, o si está dentro de los que son los espíritus bajos o intermedios. ¿Qué es esto? Las personas que fueron muy malas, o las personas que se suicidaron, los que fueron asesinados, son los que interrumpieron su lapso de vida en la tierra, por ejemplo, por los accidentes, ¿no? Entonces, en ese caso, que se convierten en espíritus intermedios, muchas veces pueden estar molestando en el lugar. Tal vez no es que están molestando, tal vez están pidiendo algo. Lo que pasa es que eso hay que ver qué es lo que está pasando. O sea, no sé por qué lo estás preguntando, ¿no? Cualquier cosa que me escribe me diga qué es lo que lo está preocupando realmente. Bueno, Gladys, nos vamos a encontrar en unos minutitos con la historia del día, como diría Santo. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de una historia de un dios vikingo, de Thor. Un dios vikingo, de Thor. Hay mucha gente muy adepta a todo lo que es la cultura vikinga. Yo hablé de los vikingos. Sí, pero tiene Pegó que ver mucho con los ese celtas, tema. ¿no? También hay... No, los celtas son mucho más anteriores a los vikingos. Los vikingos Pero se cruzan, aparecen ¿no? por el Cuestiones culturales 790, sí, más vale, porque ocupaban los mismos territorios casi. Claro. Pero estamos hablando del 790 después de Cristo, los vikingos. Fui a un museo vikingo. ¿Ah, sí? Sí. Y claro, vos un estuviste en flash. todos esos lugares, alucinante. Sí, un flash. Y bueno, y vamos a estar hablando del dios del trueno, de Thor. De Thor. A la vuelta. Es increíble la cantidad de detalles que contestás, pero no nos pones tu nombre. Digeni es tu apellido, por lo que puedo ver en el mail, así que te mando un abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Bueno. Un beso también, no lo conozco, la verdad. Calculo que habrá pasado en algún momento por Capilla del Monte. No vivió. Cuenta así Claro, que hizo... habrá estado ahí. Estuvo de paseo y que sintió así la energía. Realmente Capilla es un imán, ¿no? Uno siempre tiene ganas de volver. Bueno, estoy entregado hoy, ¿eh? Estoy entregado a aprender sobre vikingos. Mira, me crece la barba y el bigote ya. Bueno, en realidad yo ya estuve hablando de vikingos. Los vikingos aparecen en el 790 después de Cristo y ocupaban todo lo que tenía que ver con la península escandinava, a pesar de que era un pueblo conquistador y que se fue ubicando en distintos lugares, ¿no? Tanto en Ucrania como en América, en un montón de lugares. Pero la historia que vamos a contar hoy, que tiene que ver justamente con dioses vikingos, tiene que ver también un poco con los comienzos de la creación, ¿no? Porque yo siempre estuve hablando de la creación de los humanos, o sea, la raza que conocemos nosotros ahora. Nosotros. Que a pesar, claro,
que a pesar de que hubo grandes catástrofes y fuimos reapareciendo, hubo una raza anterior que era la de los edomitas, que es muy, pero muy anterior a lo que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles de años. Antes de los dinosaurios y de... Claro, acá te hago una concepción darwinista de la historia, claro, así que... No, yo ya te dije, la teoría de Darwin no la comparto, porque si no los monos yo ya tengo no un corte existirían más científico en ese sentido. No. Pero bueno, soy todo oídos a tu experiencia. Bueno, en realidad los edomitas son de la época en la que los primeros dioses de la creación, siempre estamos hablando del planeta Tierra, convivían con los seres humanos. Estamos hablando de los dioses menores, porque los dioses mayores no tenían acceso. ¿Qué eran los edomitas? Los edomitas fueron la primera raza que hubo, en las que estaban los humanos comunes, estaban los enanos y estaban los gigantes. Algunos gigantes quedaron, porque después aparecen en la Biblia como Cíclopes, que es el gigante que venció el rey David, y otros que aparecen después en la Ilíada de la Odisea, que ya vamos a ir hablando, ¿no? Cuando Goliat era un hablemos de todo cíclope. esto. Claro, tenía un solo ojo. Ajá, o sea que había seres humanos, enanos y gigantes. Así es. Entonces... ¿Se llevaban todos bien? Ahora te voy a contar. Bueno, está bien. Entonces pasa que el rey, el dios principal de lo que tenía que ver con esta creación, en una parte de la creación, porque estaba todo dividido en la tierra, cada cual tenía sus sectores, que es justamente uno de los dioses fundamentales de los vikingos, que era Odín, tenía su mujer, que era Freya, que era la diosa de la fecundidad y la fertilidad, y ellos engendran a un hijo que se llamaba Thor. Thor tenía la particularidad de ser el dios del trueno y del relámpago. Y como era muy temperamental, tanto en el cielo como en la tierra le temían, porque justamente podía llegar a ocasionar grandes catástrofes, ¿no? Porque si se enojaba o si tenía ira, todo eso lo despedían, todo lo que tenía que ver con rayos y truenos. Tenía un carácter jodido, Thor. Claro. Entonces, cuando se hace la creación, que se crean los enanos y los gigantes, los enanos estaban destinados justamente a preservar lo que era la naturaleza y a trabajar fundamentalmente en las minas. Porque los dioses querían que manejasen todo lo que tenía que ver con la parte de los metales preciosos y de las piedras. Y los gigantes, que también son creados por un grupo de dioses menores que no eran dioses de fiar. ¿Por qué? Porque justamente dentro de este grupo de dioses, que eran duales o eran tantos buenos como malos, eso significa la dualidad, se encontraba Loki, que era el dios de la destrucción y de la mentira. Entonces, cuando Thor va creciendo, su padre, Odín, le pide a un enano que le haga ciertas cosas especiales como para que él pudiese tener más poder aún sobre la tierra. Entonces, este enano, que era un enano que manejaba la magia, o sea, el que le encomienda a Odín hacer esto, le crea 3 elementos fundamentales para utilizar acá en la tierra, que eran un martillo, que era Holnir, se llamaba el martillo de Thor, que tenía el poder de que cuando él lo arrojaba podía romper con el solo golpe una montaña. Era un martillo súper poderoso. Eso es poder. Y volvía, con el solo hecho de arrojarlo, volvía a la mano de Thor. Lo otro que le había hecho era un guante con el que podía recibir el martillo, porque era tan fuerte el impacto y la fuerza que tenía, que necesitaba algo como para poder sostenerlo. A pesar de que él tenía muchos poderes, los dioses menores, cuando estaban en la tierra, no tenían el mismo poder. Y un cinturón que justamente servía para duplicar la fuerza de Thor cuando estaba en la tierra. Pasa que Thor también tenía 2 cabras gigantes que tenían un carruaje que era de oro y de esmeraldas, que él utilizaba cuando estaba en la tierra para movilizarse. Y tenía la particularidad de que en el cielo volaba ese carruaje, ¿no? Y tenía leche y queso para siempre con eso. Sí, por ahí tenía. Bueno, entonces pasa que Thor se casa con 2 mujeres de la tierra. Porque como en esa época podían transitar los dioses menores por la tierra, él
logra formar con 2 mujeres que eran muy hermosas 2 matrimonios. Y llega a tener 4 hijos. Con la primera mujer tiene 2 hijos varones y con la segunda mujer tiene un hijo varón y una mujer. ¿Se casa con 2 mujeres al mismo tiempo? Primero con una, después con otra. Sí, continuamente, sí, estaban. No si tenía sos problema. Un semidios ya No, era un dios menor. Semidios es cuando tenés... semidioses son los hijos que tuvo él. Ajá. Porque eran hijos de una mujer mortal con un dios, ¿no? Un dios menor. O sea, el hecho de que pudiese venir a la tierra, o sea, son como cuando yo hablo de las distintas jerarquías de los dioses, ¿no? Entonces tiene 4 hijos que eran semidioses. Y él, la última hija que nace, era una hija mujer que tenía predilección sobre ella. Y que había impuesto una norma en la cual nadie podía ni siquiera mirarla. Se llamaba Trud, esta mujer, y no podía llegar a tener ningún tipo de relación sexual ni de ningún otro tipo con ningún hombre. Un padre castrador. Así era, porque era su devoción. Ahora pasa que un enano, porque en esa época no existía, o sea, había relaciones de cualquier tipo, un enano que también manejaba mucho la magia, que se llamaba Alvis, se enamora de Trud. Y ella también se enamora de él porque justamente él había estado utilizando todo lo que tenía que ver con su magia, ¿no? Entonces, había una particularidad. Yo me preguntaba qué le había visto al enano, a Trud. Había una particularidad, que los enanos, como estaban hechos, los habían hecho los dioses para que trabajasen en las minas, para no estar controlándolos continuamente y ver si trabajaban o no, los habían creado únicamente para vivir en la oscuridad. De modo tal que si un rayo de luz tocaba a algún enano, el enano moría en el momento, ¿no? En el acto. Entonces, Trud y Alvis se veían en la noche por 2 motivos. Primero, porque de día no se podían ver porque era una cosa que ya estaba así fijada de nacimiento. Y por otro lado, porque a Thor le gustaba dormir temprano, entonces era una forma de poderse ver en la oscuridad. Trud era el enano y Alvis la hija de Thor. No, Alvis era el enano. Trud era Alvis la hija. es el enano y Trud es la hija de Thor. Está bien. Entonces pasa que Thor empieza a sospechar de esta situación. Y en un determinado momento monta guardia. Y los encuentra en una situación amorosa, espera que terminen y lo toma el enano y le dice que bueno, que si él se quería casar con su hija, iba a tener que pasar una prueba. Y la prueba era una prueba de inteligencia. Tuvo onda Thor, lo podría haber matado con su martillo. Claro. Entonces le hace un montón de cuestionarios, le empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas, de modo tal que este enano las iba respondiendo todas porque conocía magia y era sumamente inteligente. Y llega un momento en el que están toda la noche hablando y hablando y hablando con estas preguntas que le hacía Thor. Y en un determinado momento Thor dice que bueno, que ya había aprobado, ¿no? Entonces el enano medio que se sentía con poder y va en un determinado momento y agarra la mano de Trud. Y en el mismo momento en que agarra la mano de Trud, se había olvidado de que en realidad él estaba tratando con un dios. Y que todo ese momento en el que Thor le había estado haciendo las preguntas era por un único motivo. Lo tuvo toda la noche haciéndole preguntas y cuando justamente él va a tomar la mano de su amada, salió el sol. Sale el sol y un rayo de luz impactó en él, con lo cual Alvis se convirtió en piedra. Entonces Thor dijo que esto le iba a pasar y le iba a seguir pasando a cuanta persona quisiese mirar a su hija, ¿no? Con el solo hecho de mirar, él iba a hacer cualquier tipo de cosa con tal de que su hija siguiese siendo soltera y estuviese de parte de él, ¿no? ¿Cómo se lo tomó la hija todo esto? Bueno, a pesar de que Trud lloró y estuvo desconsolada un montón de tiempo, no pudo hacer nada, porque ya Alvis estaba convertido en piedra. Así que no pudo hacer ningún tipo de cosa. En realidad, la historia de Thor es muy larga, porque él lo que tiene también era un odio terrible hacia los gigantes. Porque justamente él decía que los gigantes en algún momento se iban a volver contra la raza humana, o sea, el resto de la raza, y fundamentalmente también se iba a volver en contra de los dioses.
Y de hecho pasó que en un determinado momento los gigantes, como estaban dominados por Loki, ¿te acordás que Loki es el que manda a los gigantes a robarle parte de las runas a Odín? Que Odín había pedido aprender mucho más de magia a las altas esferas y sacrifica un ojo para poder aprender magia. Y dentro de esa magia que le enseña, que después en el 700, cuando reaparecen estos dioses, le enseñan a ciertas personas o ciertos vikingos cómo utilizar las runas, acordate que eran 24 caracteres y 8 fueron robadas por Loki a través de los gigantes, perdón. Entonces, en realidad se volvieron contra los dioses, los gigantes, y se volvieron contra la raza humana, porque en muchas ocasiones atacaron a distintas sociedades, y ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos de gigantes y de Lemur, que también fue un continente habitado por gigantes que existió hace mucho tiempo. Y pasa que entonces los hacen desaparecer a los gitanos, estoy con los gitanos, no sé por qué. Acto fallido por ahí. Los gigantes. ¿Qué andas haciendo por ahí? No, Bueno. nada. A los gigantes de la faz de la tierra, y como empiezan a tener también, después de lo que había pasado con Thor, con Alvis, empiezan a tener cierto recelo, los empiezan a mirar un poco mal a los enanos, porque era como que también ellos pensaban que los podían llegar a engañar. Entonces, ¿qué pasa con los enanos? Acá vamos a hablar un poco de elementales, porque era la época esta en la que los elementales, que eran los duendes, las hadas, las ondinas, los elfos y las salamandras, habitaban y cohabitaban con los seres humanos, los gigantes y los enanos. Entonces pasa que a los enanos, como no los quieren destruir porque en un momento eran considerados de su agrado, los envían al inframundo, que son los que hoy se conocen como duendes. Por eso es que los duendes son los que más pasan a nuestro plano de existencia, y justamente son los únicos elementales que son mixtos, porque nacieron así. Los demás elementales tienen un solo sexo, o sea, las hadas son femeninas, las salamandras son femeninas, las ondinas son femeninas, y los elfos y los gnomos son masculinos. ¿Y los gigantes qué pasó? Recuérdame. Los gigantes los hicieron desaparecer de la faz de la tierra. Igualmente algunos pudieron escapar, o sea, no los terminaron de eliminar a todos, por eso después reaparecen mucho tiempo después, ¿no? ¿Cómo reaparecen? Y reaparecen porque fueron viviendo escondidos. Pero ya cerca del año 0, después de Cristo, ¿cuándo reaparecen? Antes de Cristo, sí, en la Biblia, en la época del rey David. Qué relato, Gladys, ¿eh? Bueno, pero tengo muchas más historias de vikingos. De vikingos, sí. Ya vamos a ir hablando de gigantes y de cosas. Y del perfil de vikingo también. Hablé de vikingos porque me escribió mucha gente que le gustaba todo lo que tenía que ver con esta historia, ¿no? En realidad iba a hablar de otras cosas, pero bueno. Por ser el 700 antes de Cristo, si mal no recuerdo, tenían una ingeniería aplicada a la náutica que era asombrosa por aquella época, por hacer de aquella época. Sí. No. Escúchame, los del 700 después de Cristo son los vikingos. Los vikingos, sí, del 790. Espera que me dice cronológicamente un matete. ¿Son del 790? Sí, los vikingos sí. Ajá. Lo que pasa es que estamos hablando de los dioses que después se comunicaron con los vikingos, ¿no? Por eso aparece Odín, vuelve a aparecer Freya, aparece Thor, que los protegía de los trolls. ¿Te acuerdas que hablé? Sí. Que eran justamente también los que tenían el pelo elementales. Largo. No, eran elementales que venían y les robaban todo lo que tenía que ver con las armas las armas y las cosas que utilizaban ellos, las herramientas que utilizaban para cosechar y todo eso. Fenómeno0@internet0.com, fenogla@yahoo.com.ar. Quería decir una cosa. Sí, para todos los que me están preguntando por cursos, voy a dar un curso el 11 de octubre de arcángeles, que hay mucha gente que estaba interesada en la utilización de los arcángeles, no la invocación. Curso limitado, como son tus cursos. No, y sí, el primero sí, pero bueno, que me pongan bien que si tuvieron algún fenómeno paranormal alguna vez, y bueno, sobre todo la edad y por qué quieren hacer el curso. ¿La inscripción solo vía mail? Sí, solamente vía mail. Solamente vía mail. Sí. Bueno, entonces lo vamos a decir bien clarito, fenómeno0@internet0.com, siempre con C, fenogla@yahoo.com. fenogla@yahoo.com.ar. Gladys, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, un beso grande. Gracias. Chau. Desnutrición. Vida empresaria.
Dícese de algunas radios que toman este tema como algo mediático que da rating. Dale gas, camisinha.